En este video vamos a completar el tema de estructuras. Comenzamos primero con los condicionales o estructuras de selección, luego trabajamos con las repeticiones, las estructuras iterativas, y ahora vamos a utilizar ambas estructuras y también incluir las estructuras anidadas que ya hemos visto para los condicionales, y en particular en este video lo vamos a ver para el caso de las repeticiones. Para eso les propongo un ejemplo que podemos ver en pantalla, en el cual vamos a querer considerar todas las evaluaciones conceptuales que uno puede rendir en la materia y obtener cuál es el puntaje final que se logra. Sabemos que las evaluaciones conceptuales son 6, pero si contamos los recuperatorios son 8. Por lo tanto, la primera aproximación que podríamos hacer, como vemos, es tener una estructura de repetición que se repita 8 veces. Recordemos que inicializamos nuestra variable de control, en este caso i, con el valor 0. Ahí tenemos nuestra variable y esa variable va a llegar hasta el máximo valor que cumpla la condición de i menor que 8, que es 7, y eso nos va a dar las 8 repeticiones. Si vemos en este ejemplo, lo que haremos es mostrar un mensaje, pedir un valor y acumular. Podemos ya intuir que esto tendrá sus problemas, dado que hay ciertas condiciones en cómo podemos sumar los puntos de las evaluaciones conceptuales, dado que existen dos grupos, un primer grupo de 3 evaluaciones más el recuperatorio, que no debe exceder los 30 puntos, la suma de estas 4 evaluaciones, y también sucede lo mismo en el segundo grupo, que está compuesto por las evaluaciones que son 4, 5 y 6, y su recuperatorio, que tampoco tienen que exceder los 30 puntos. En este ejemplo que hemos hecho, si lo compilamos y lo ejecutamos, vamos a ver que esta condición no la podemos cumplir, ya que si vamos a ingresar los valores, supongamos 10, 10 y 10, ¿sí? Y si la persona rendiera el recuperatorio y se sacara 20 y sacara también 10 y 20 en el segundo caso, fíjense que la cantidad de puntos de las evaluaciones conceptuales sería 100, ya que estamos contando los puntos adicionales que nos da el recuperatorio y sumándolos al total, cuando el total no puede exceder 60. Entonces esto nos habla que no es la mejor forma de atacar este problema, o al menos no es suficiente utilizar una estructura de repetición si queremos considerar que no es una suma tan lineal, sino que hay que tener ciertas condiciones. ¿Cómo podríamos resolver esto? Vamos a verlo en este ejemplo, un ejemplo mucho más extenso como vemos, y donde lo que hemos mantenido son las 8 repeticiones, que lo vemos en el for, pero ahora hemos incluido, anidado, una estructura condicional que según en qué repetición estemos, veremos de acumular de una manera o de otra. Fíjense que este if de alguna manera nos está generando 4 condiciones diferentes. La primera es si estamos en las primeras 3 evaluaciones, la segunda es si estamos en el recuperatorio del primer grupo, la tercera condición va a ser si estamos con las evaluaciones conceptuales 4, 5 o 6, es decir, el segundo grupo, y finalmente el else nos va a dar la condición de estar en el último recuperatorio, ¿sí?, para el grupo de estas últimas evaluaciones. Veamos un poquito más en detalle qué es lo que tenemos. Veamos que como variables, ¿sí?, además de los puntos que estamos obteniendo por teclado de las evaluaciones conceptuales, tenemos una variable parcial, de puntaje parcial, y una de total. ¿Por qué tenemos una de parcial? Porque la idea es que yo voy a poder, por ejemplo, acumular en esta variable parcial un primer grupo, ¿sí?, con su recuperatorio, y luego también voy a poder ir a hacer lo mismo para el segundo grupo. De esa manera vamos a obtener 2 parciales, y cada uno de los parciales los vamos a ir acumulando en nuestra variable total, ¿sí?, que es la que nos reflejará la cantidad de puntos. Recorramos un poco el código. Vemos que inicializamos estas variables total y parcial en 0, esto es porque son acumuladores. Comenzamos a entrar a considerar la primera condición, que es las primeras 3 evaluaciones, y esta es muy simple. Mostramos un mensaje, en este mensaje estamos indicando el número de evaluación, estamos sumando 1 simplemente porque las evaluaciones, en este caso si las relacionamos con la variable i,
siempre es una unidad más, ya que i comienza en 0. Pedimos el valor y acumulamos en nuestro acumulador o variable parcial la cantidad de puntos que estamos obteniendo de las primeras 3 evaluaciones. Una vez que i pase a valer 3, vamos a estar en la cuarta evaluación, que corresponde al primer recuperatorio. Acá es necesario, por ejemplo, mostrar un mensaje diferente diciendo que se ingrese la nota del recuperatorio. Se vuelve a pedir un valor de teclado y este se acumula. Y acá es donde entra una consideración que hasta ahora no habíamos hecho, al menos en el ejemplo anterior, que es determinar que si la suma de nuestro puntaje parcial, que está dado por las 3 primeras evaluaciones, más el recuperatorio, excede los 30 puntos, necesitamos recortarlo, ¿sí? Saturarlo en los 30 puntos. Por eso utilizamos este if para corregir, ¿sí? Nuestro puntaje parcial en el caso que haya superado, como puede ser uno de los ejemplos que vimos antes corriendo. Algo importante luego es que una vez que obtenemos el parcial de este primer grupo, lo vamos a acumular a nuestra variable total, ¿sí? Que será la que va a reflejar el puntaje total una vez que hayamos ingresado todos los datos. Mostramos simplemente un mensaje de puntaje parcial, ¿sí? Y antes de terminar esta condición, lo que hacemos es resetear, ¿sí? Inicializar en 0 nuestra variable parcial, de manera que en el próximo grupo, el segundo grupo, podamos también utilizar esta variable para acumular los resultados de las distintas evaluaciones. Bien, la tercera condición, que es el segundo grupo, es idéntica a la que vimos, fíjense, para el primer grupo. Son 3 instrucciones, un mensaje, un ingreso de teclado y la acumulación, ¿sí? Del puntaje en nuestra variable parcial. Y finalmente tenemos el segundo recuperatorio, que recupera las evaluaciones conceptuales 4, 5 y 6. Y en ese caso, fíjense que también lo que tenemos acá como instrucciones es idéntico a lo que teníamos en el bloque de código del primer recuperatorio, donde acumulamos el valor del recuperatorio, pero también evaluamos si este nuevo parcial, que corresponde al segundo grupo de evaluaciones, excede los 30 puntos y en ese caso necesitamos acotarlo a 30. Una vez que hayamos acumulado ahora este nuevo parcial en total, sabemos que tenemos en total la cantidad de puntos obtenidos, que es lo que muestra el programa al finalizar su ejecución. Veamos entonces cómo se ejecutaría este programa. Chequeamos que no tenga errores, ¿sí? Vamos a ingresar un caso también extremo, ¿sí? Que el alumno haya sacado la nota máxima, haya rendido el recuperatorio. Fíjense que acá aparece el puntaje parcial y es 30, no es 50, es decir, no es la suma de 10 más 10 más 10 más 20, sino que lo recortamos a 30. Y ya que estamos, probemos en el segundo caso, ¿sí? Supongamos que 10, 5 y 5, fíjense que hasta este momento tenemos solo 20 puntos del segundo grupo, lo cual nos permite utilizar puntos que nos dé el recuperatorio. Supongamos que el recuperatorio nos da otros 5 puntos. Ahí el parcial es de 25 puntos y el total será 30 más 25, 55. Ahora bien, fíjense lo complicado que ha sido escribir este programa, ¿sí? Tratando de considerar, en este caso, 2 grupos, un primer grupo de evaluaciones conceptuales, su recuperatorio y un segundo grupo. Existe una forma de solucionar esto utilizando estructuras nidadas, la cual quiero introducir en este ejemplo. Como hemos visto, tenemos 2 grupos de evaluaciones conceptuales y en cada grupo 4 evaluaciones, por lo que podemos pensar una estructura de repetición anidada, donde tengamos una repetición que maneje los grupos y otra repetición interna que maneje el ingreso de las notas de las evaluaciones conceptuales. Esto lo vemos en el ejemplo, donde tenemos entonces a través de un ciclo de tipo for, que va a repetirse 2 veces, una para cada grupo. Este ciclo está controlado por nuestra variable i, como era el caso anterior, que lo utilizamos para las 8 evaluaciones, pero tenemos ahora un for interno, el cual se va a repetir 4 veces y está controlado por la variable j.
De esta manera, fíjense que tenemos 2 repeticiones externas, pero al interno habrá 4 repeticiones. 2 por 4 nos da 8 y de esa manera conseguimos las 8 repeticiones que en el fondo necesitamos para tomar datos del usuario y procesarlos. Veamos un poco cómo queda organizado ahora entonces este ejemplo. Fíjense que tenemos en cada repetición solo la pregunta si estamos en una evaluación conceptual o en un recuperatorio. Ya no necesitamos considerar el grupo, lo hemos eliminado, ya que ese problema lo hemos llevado a la estructura de repetición externa. Y vamos a hacer lo que hacíamos hasta el ejercicio anterior en el caso que sea una evaluación conceptual, que es tomar los datos y acumularlos. Y en el caso que sea recuperatorio, lo mismo, pero vamos a considerar que si excede los 30 puntos debemos recortarlo. Fíjense que al finalizar las 4 repeticiones internas, ¿sí?, lo importante va a ser, más allá de mostrar el puntaje parcial que hayamos acumulado, es acumular este puntaje en la variable total. De esta manera podremos pasar al segundo grupo. Cuando pasemos al segundo grupo pondremos parcial a 0. Tomaremos los puntos de las evaluaciones conceptuales del segundo grupo, luego tomaremos el del recuperatorio y finalmente obtendremos el puntaje total. Vamos a ejecutar este caso, como lo hicimos en el anterior, un primer caso donde el recuperatorio no aporta puntos, satura en 30, y un segundo caso donde obtener puntos en el recuperatorio, ¿sí?, suman, y en este caso obtenemos 5 puntos adicionales de los 20 que hemos juntado en las evaluaciones gracias al recuperatorio. Y de esta manera se llegan a los 55 puntos de las evaluaciones conceptuales. Como hemos visto entonces en este ejemplo, podemos pensar también no solo de estructuras anidadas para el caso de lo que es selección o repetición y selección, sino también estructuras anidadas para repetición cuando podremos, pero al interno de cada repetición a su vez incorporar más repeticiones como lo hemos hecho en este ejemplo.